Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 11. ¿Pareces indio o hueles a negro? Dicen algunas madres a los hijos que no quieren bañarse. En los países de más fuerte presencia indígena o negra. Pero los cronistas de Indias registraron el estupor de los conquistadores ante la frecuencia con que los indios se bañaban. Y desde entonces han sido los indios, más tarde los esclavos africanos, quienes han tenido la gentileza de transmitir a los demás latinoamericanos sus costumbres de higiene. La fe cristiana desconfiaba del baño, que se parecía al pecado porque daba placer. En España, en tiempos de la Inquisición, quien se bañaba con alguna frecuencia estaba confesando su herejía musulmana y podía acabar sus días en la hoguera. En la España de hoy, el árabe es árabe si veranea en Marbella. El árabe pobre es nada más que moro, para los racistas, moro hediondo. Sin embargo, como sabe cualquiera que haya visitado esa fiesta del agua, que es la Alhambra de Granada, la cultura musulmana es una cultura del agua, desde los tiempos en que la cultura cristiana negaba toda agua que no fuera de beber. En realidad, la ducha se popularizó en Europa con considerable demora, más o menos al mismo tiempo que la televisión. Los indígenas son cobardes y los negros asustadizos. Pero ellos han sido siempre buena carne de cañón en las guerras de conquista, en las guerras de independencia, en las guerras civiles y en las guerras de fronteras de América Latina. Indios eran los soldados que los españoles usaban para masacrar indios en la época de la conquista. En el siglo XIX, la guerra de independencia fue una hecatombe para los negros argentinos, siempre ubicados en la primera línea de fuego. En la guerra contra Paraguay, los cadáveres de los negros brasileños regaron los campos de batalla. Los indios formaban las tropas de Perú y Bolivia en la guerra contra Chile. Esa raza abyecta y degradada, como la llamaba el escritor peruano Ricardo Palma, fue enviada al matadero, mientras los oficiales huían gritando: ¡Viva la patria! En tiempos recientes, los indios pusieron los muertos en la guerra entre Ecuador y Perú, y no había más que soldados indios en los ejércitos que arrastraron las comunidades indias en las montañas de Guatemala. Los oficiales mestizos cumplían en cada crimen una feroz ceremonia de exorcismo contra la mitad de su sangre. Acotación: la diosa. La noche de Imania, toda la costa es una fiesta. Bahía, Río de Janeiro, Montevideo y otras orillas celebran a la diosa del mar. La multitud enciende en la arena un lucerio de velas y arroja a las aguas un jardín de flores blancas y también perfumes, collares, tortas, caramelos y otras coqueterías y golosinas que a ella tanto le gustan. Entonces los creyentes piden algún deseo: el mapa del tesoro escondido, la llave del amor prohibido, el regreso de los perdidos, la resurrección de los queridos. Mientras los creyentes piden, sus deseos se realizan. Quizás el milagro no dure más que las palabras que lo nombran, pero mientras ocurre esa fugaz conquista de lo imposible, los creyentes son luminosos y brillan en la noche. Cuando el oleaje se lleva las ofrendas, ellos retroceden de cara al horizonte por no dar la espalda a la diosa,
y paso muy lento regresan a la ciudad. Trabaja como un negro. Dicen los que también dicen que los negros son haraganes. Se dice, el blanco corre, el negro huye. El blanco que corre es hombre robado. El negro que huye es el ladrón. Hasta Martín Fierro, el personaje que encarnó a los gauchos pobres y perseguidos, opinaba que eran ladrones los negros, hechos por el diablo para tizón del infierno, y también los indios. El indio es indio y no quiere apiar de su condición. Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. Negro ladrón, indio ladrón. La tradición del equívoco manda que ladrones sean los más robados. Desde los tiempos de la conquista y de la esclavitud a los indios y a los negros les han robado los brazos y las tierras, la fuerza de trabajo y la riqueza, y también la palabra y la memoria. En el Río de la Plata, quilombos significa burdel, caos, desorden, relajo, pero esta voz africana de la lengua bantú quiere decir en verdad campo de iniciación. En Brasil, quilombos fueron los espacios de libertad que fundaron selva adentro los esclavos fugitivos. Algunos de esos santuarios duraron mucho tiempo. Un siglo entero vivió el reino libre de Palmares, en el interior de Alagoas, que resistió más de 30 expediciones militares de los ejércitos de Holanda y Portugal. La historia real de la conquista y la colonización de las Américas es una historia de la dignidad incesante. No hubo día sin rebelión en todos los años de aquellos siglos, pero la historia oficial ha ninguneado casi todos esos alzamientos, con el desprecio que merecen los actos de mala conducta de la mano de obra. Al fin y al cabo, cuando los negros y los indios se negaban a aceptar como destino la esclavitud o el trabajo forzado, estaban cometiendo delitos de subversión contra la organización del universo. Entre la ameba y Dios, el orden universal se funde en una larga cadena de subordinaciones sucesivas, como los planetas giran alrededor del Sol, han de girar los siervos alrededor de los señores. La desigualdad social y la discriminación racial integran la armonía del cosmos desde los tiempos coloniales. Y así sigue siendo. Y no solo en las Américas. En 1995, Pietro Ingrao lo compraba en Italia. Tengo una mucama filipina en casa. ¡Qué extraño! Resulta difícil imaginar a una familia filipina que tenga en su casa una mucama blanca. Acotación. El infierno. En tiempos coloniales, Palenque fue el santuario de libertad que escondía selva adentro. A los esclavos negros fugitivos de Cartagena de Indias y de las plantaciones de la costa colombiana. Pasaron los años, los siglos, Palenque sobrevivió. Los palenqueros siguen creyendo que la tierra, su tierra, es un cuerpo hecho de montes, selvas, aires, gentes, que por los árboles respira y llora por los arroyos. Y también siguen creyendo que en el paraíso reciben recompensa los que han disfrutado la vida, y en el infierno reciben castigo los que han desobedecido la orden divina. En el infierno arden, condenados al fuego eterno, las mujeres frías y los hombres fríos que han desobedecido las sagradas voces que mandan vivir gozando con alegría y pasión. Nunca han faltado pensadores capaces de elevar a categoría científica los prejuicios de